De pequeña quería ser Whitney Houston. Susto me ha dado. ¿Será cantante o qué? O... I don't wanna let you go. I love it when you pull me close. You stole my heart on the dance floor. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Nada, vengo a decirte que tu ¿Pero qué familia pasa está aquí? súper orgullosa de ti. Oye, pero perdón, que esto no se puede hacer, Que estamos muy Natalia. orgullosos. Natalia. Ponte. Estamos súper orgullosos, súper, de verdad, no sabes cuánto. Y vengo porque, aunque somos familia, nunca me has hecho un cambio de estilo, nunca me has hecho un ¿Que es tu estilismo, hermana, o nunca qué? me has hecho nada. Y ahora que estás triunfando y que te lo mereces muchísimo porque son muchos años de lucha, pues he ¿Pero venido quién eres? encantada. ¿Pero quién eres? ¡Es mi prima! Ah. Tengo un show en Ibiza y me encantaría que me vistiera. Por favor. Sí, claro. ¿Dónde están los botones? Los botones. Ah, no quieren una cosa. Qué guapa Me está. voy a sentar. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Pero a ver, cuéntanos un poco, que nosotros no te conocemos. Cuéntanos. Bueno, yo soy cantante, mi nombre es Nalaya. Estuve hace poco en el programa de La Voz y además que recibí un fuerte cariño de mi prima Natalie. Como no estoy aquí personalmente para decirte que nosotros también estamos orgullosos de ti, Muchas de gracias. tu triunfo. Y como no, somos familia y aún nunca me he hecho un cambio de imagen. Digo, pues voy a tener Pero que es que venir no yo a un programa para. de televisión. Se va a Río, no para. Tú sabes que yo soy muy cañerita a la hora de vestir en el mundo de la música electrónica, a lo que me dedico. Y me encantaría que me dieras un look ahí súper cañera. Lo tendrás. Perdón. Natalia, como es tu prima, no te dice las mismas cosas que le dice a los demás. Pero si tú no fueses Puedes su prima, criticar, ¿eh? diría... No, a mí no me vas a decir lo que tengo que hacer, cariñito. ¿Tienes algún gatito o algo? Es decir, que no nos digas lo que tengo que hacer aunque sea tu prima, ¿eh? Yo lo dejo en tus manos y en tu talento. Gracias. Jo, es que no sabéis. Eres como un pedacito de Tenerife ahora mismo aquí Sí, para mí. sí. Ay, qué ilusión. Además, recuerdo, nosotros vinimos juntas en el mismo tiempo a Madrid y tampoco nos veíamos porque estábamos muy perdidas. Yo en el mundo de la música y haciendo periodismo en aquel entonces, pero siempre nos encontramos de pequeñita en la casa de nuestra prima Chari. Sí. Nalaya, ¿debatimos o lo Venga, tienes claro? venga. No, te pregunto, porque si lo tienes claro, Yo como encantado no, que te vas con he Natalia. venido por ella. Claro, La pues ya sorpresa está. para mi prima. Llévate a tu prima. Bueno, una sorpresita. Ponme bien guapa. Chao, encantado. ¡Qué ilusión! Yo no quiero saber nada. Luego vamos a ir a mi mundo, que es la moda. Pero para empezar, quiero entrar yo en el tuyo. Es la música y por eso te he traído a un estudio de grabación. Anda. Pues nada, vamos y así tú me cuentas Venga. cómo va la cosa. Vale. Yo me quiero enterar. A ver. ¿Cómo se te pasó por la cabeza venir a Cámbiame? Pues mira, para darte una sorpresa. De cuando te vi en la tele fue un shock para mí. Y de repente dije, jo, pues mira, ya era hora que encima que somos familia, pues que por lo menos me vistas a mí. Ya. Claro, y me des unos consejillos que también me hacen falta. Yo no te lo voy a negar, ya tenía ganas. Yo estoy en un programa, pero tú acabas de estar en un programa también. Sí, no, la voz ha sido todo positivo, la verdad. Es que lo hacías súper bien. Yo la Gracias. primera estaba ahí como... Bueno, hice lo que pude. ¡Alaya! Ya, Lo yo te hacías vi. muy bien. Gracias. O sea, yo nunca me olvidaré ese momento que Antonio Orozco y todos, Alejandro Sanz, se giraron como locos y fueron como a por ti. Sí. Y me encantaba cómo se rifaban ahí, que Sí. todos te querían. ¿Qué expectativas tienes así a nivel profesional? Continuar haciendo música, sentirme realizada todo el tiempo. Yo creo en lo que hago. Y yo creo en ti. Y yo creo en ti también. Pues ahora que estamos así como ñoñas, yo te voy a contar A ver, algún recuerdo así que tengo como venga, tuyo. va.
de pequeña, que estabas como bailando en el puerto de la Cruz, donde tú eres, en la Plaza Mi del tierra. Charco, pero como una loca, con una falda de pa, 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 pa. Y yo decía, estas de las mías. Ella, que desbordabas energía, ya se veía que eras una niña especial, que tenías mucho carisma. Sí, tú que eras- también, desde pequeña. ¿Sí? Sí, desde pequeñita ya se te veía una actitud con la ropa, siempre estabas muy pendiente de todo, súper activa, siempre riéndote. ¿Y te acuerdas cuando nos íbamos a jugar a las muñecas y tú venías con tu rollo? Porque en aquella época tú tenías tu rollo pin-up. ¡Ah, bueno! Y te encantaba ir vestida siempre en conjuntadita. Hombre, yo era un poco rara, la verdad. Tu físico, tú eres un belleza, un canario. Eres morena, de piel, ¿sabes? Yo era un poco un clenque así, tan Pero blanquita. eras igualmente linda, espejita. igualmente ¡Mi linda. pelo! Sí, ¿Te sí. acuerdas de mi pelo? ¡Ay, Dios mío! Hemos tenido el pelo bien corto las dos, Mi ¿eh? padre que tenía el rollo de que se sentía peluquero nos cortaba el pelo a todas. Si lo piensas, nosotros tenemos vidas paralelas que se han cruzado en determinados momentos, pero al fin y al cabo fuimos dos chicas de Tenerife que con 18 años nos vinimos a Madrid persiguiendo un sueño. Sí. Bueno, y si yo te contara, prima, en el amor hemos sido muy loquitas. ¿Mm? Aunque yo sí, tuve sí. muchos años de estabilidad. Sí, yo estaba ahí como un poco más de picaflor. Pero ahora se te ve tranquila. Ahora estamos tranquilas, sí. Sí. Fíjate que si lo pienso, mira que yo amo a mi Tenerife, y no ¿Y solo a mi yo? Tenerife, a mis Canarias, Por supuesto. pero en Madrid. ¿Cómo quiero yo a Madrid? Yo también. Es que Madrid nos ha dado la oportunidad. Sí, sí. Y también crecer, madurar también. Hemos crecido aquí también. Es que ya son 13 años. Total. 13 años viviendo aquí. Tú y yo somos muy parecidas, que no nos ponemos techo. Pensamos ahí como... a tope. Hombre, soñar es gratis. Sí. Y tú estás cumpliendo tu sueño aquí. Sí. Bueno, ¿y tú? Sí, también. No nos podemos quejar, ¿eh? Sí, sí. Que sepas que te quiero mucho. Yo también. Nalaya. Yo también. Y que... y que te admiro muchísimo. Yo Ya también no a solo ti. es que te quiera... Da igual que seas mi prima. Si no lo fueras, te admiraría igual. Te digo una cosa, toda la familia nos sentimos súper orgullosos de ti, pero ¿sabes lo que más me gusta? Haber visto todo tu proceso. Que toda lucha tiene una recompensa. Ha sido un placer estar aquí. Estoy loca por ver el cambio. Y antes de irme, ya que estamos en un estudio de grabación, vamos aquí y nos cantamos algo, ¿no? I wanna dance with somebody. I wanna feel late with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Nos vamos de tienda. ¡Me encanta! Prima, para mí este cambio tiene una explicación. Te vas a ver diferente, eso seguro. Pero yo te lo voy a contar al otro lado de la puerta del cambio. ¡Ah! Disfruta. Te quiero. Te quiero. When you pull me close, you stole my heart. ¿Pero qué pasa aquí? Vengo porque, aunque somos familia, nunca me has hecho un cambio de estilo, ¿no? ¡Es mi prima! Tú sabes que yo soy muy cañerita a la hora de vestir en el mundo de la música electrónica, a lo que me dedico. Y me encantaría que me dieras un look ahí súper cañero. Ha llegado el gran momento. Vamos a conocer a la nueva Nalaya. Este es su gran cambio.
pero qué maravilla, ¿no? Es que en la familia hay muy buenos Bueno, genes. tu madre es preciosa, es verdad. Bueno, a ver, la madre del artista. ¿Que no le quieres dar un beso, Claro un que abrazo sí, o a algo, las dos, mujer? bien. A las dos, porque ella también Oye, es estás maravillosa. espectacular. Un artista. Es una artista. ¿Cómo la ves? A ver, cuéntame. Bueno, yo la veo guapísima. ¿Sí? A los Sarah Jessica Parker, yo qué sé, una cosa de esa. No, yo me veo en plan... New York. Bueno, aún no te has visto, ¿eh? Aún no te has visto. Bueno, lo poco que, Tú te ves que- un poco que así. me veo así como un poco de moda, sexy, moda, y para cantar en otros tipos de lugares, así por ejemplo en pase de modelos, en lugares así más sofisticados. Yo, eso es lo que quería explicar. Cambiar a una prima Claro, siempre es muy guay, pero luego tiene una parte que es como, complicado, ostras. sí, sí. Sobre todo cuando ella ya tiene una imagen hecha, porque tú vienes del soul y del jazz, y sabes Sí. que a mí me encanta, y yo, pues para mí eres una diva. Así. Gracias. Claro, Bueno, es así en verdad. pelotas y de todo. Pelayo, Cristina. Yo te quería hacer una pregunta, Natalia. A ver. Tú lo del sexy, cuando siempre dices, no, yo el sexy. No te metas con Natalia, sí, hombre. Perdona, pero es que todo esto lo has hecho para que demostrar que es mentira, ¿no? No, lo he hecho porque una cosa es que yo a veces me queje del sexy mal interpretado, pero es que mi prima es un cañón, que le voy a poner un caftán, un burka. No, yo pensé, Pero- le va pero- a poner unas zapatillas, le va a poner una camiseta de chico y luego te pondrá, pues no sé, unos shorts para que se vean un poco las piernas porque tenemos rollo. Y resulta que sales como una mujer hiper sexy, hiper sexy. De libro sexy. Aquí, tu foto. Pero muy sofisticada, evidentemente. Pues eso es a lo pero, que voy. pero muy sofisticada. Entonces, la próxima vez, cariñito. Esto, perdóname, estás Ay, mira, es maravillosa. una cosa Estás de maravillosa, ellas. pero voy a reñir a Natalia. Estás alucinante. Estás alucinante. Gracias. Natalia, cariño, la próxima vez que hables del sexy, te voy a amordazar con el trapito rosa que tapamos a las personas. Total, porque es Gracias. como- Igual me gusta. Gracias. Me encanta porque Natalia dice, para ser sexy no hace falta llevar escotazo. Pero para ser mira sexy la no hace falta falda. marcar. Pero mira para la ser sexy no hay que falda. llevar tacones. No, pero Entonces, no. Natalia, yo te voy a decir, estás a tope de power. O sea, tú ya no necesitas altavoz, amplificador ni narices. O sea, tú estás ya que lo llevas todo puesto. Me parece que es un look muy guay para cambiar a veces de registro, que supongo que los cantantes, igual que los actores, a veces os viene bien cambiar de registro y amoldaros a algo que no estéis acostumbrados. Y me encantaría verte cantar al lado de un piano, en un sitio pequeño, Sí. como, no sé, en Londres, estos sitios de jazz Me veo, maravillosos me que veo. yo iba, e ir así de sofisticada y de Sí. especial, porque sobre todo está guay ser muy polifacética, que yo creo que es lo que tu prima ha querido conseguir, ¿no, Natalia? O en el Teatro Real, imagínate. Sí, en el Teatro bueno, Real no bueno. sería mal, ¿no? Sí, por Vamos supuesto. a pensar en el Teatro Real. Vamos a pensar en grande. Vas a verte enseguida, pero antes una persona tiene algo que decirte. Natalia, también estate atenta tú, ¿vale? Porque este chico lo conocéis las dos. Hola hermanita, ¿cómo estás? Me he enterado que te van a hacer un cambio de look, que te van a dejar fantástica más de lo que estás ya aún. Y nada, aprovechar este vídeo para decirte que toda la familia y yo te echamos mucho de menos, que te queremos un montón y que estamos muy orgullosos de ti. Y a ti, prima, también, que a ver si vienes para Canarias, que te esperamos con los brazos abiertos. Chao, pásenlo bien a las dos y un besito. Tu hermano Adrián. Mi hermano Adrián también metido ¿Qué en... DJ? Sí, DJ Padrón, ahí dando caña de un poquito de música también. ¿Cuándo vas a ir para Canarias? Pues yo estoy de gira en Canarias también en septiembre. Tengo 2 o 3 shows en Tenerife y Las Palmas. Pero bueno, sigo en Ibiza Madre mía. haciendo mi espectáculo en Supermarché todos los viernes para 10.000 personas en Privilege. Oye, invítanos, Y, ¿no? Hombre, estáis Yo sé, invitados. la zona VIP, un Os poco he de invitado, algo. me encantaría que vinieseis. Bueno, gírate. ¿Estás preparada? Sí. Venga. Si no te gusta, se lo vas a decir a tu prima, ¿verdad? Sí. Vale. Te presento a la nueva Nalaya. Cuando quieras.
¿Cómo te ves? Muy bien. Te veo muy bien. cómoda, ¿eh? En el Sí. rol de mujer sexy. Bueno, yo qué sé, yo creo que mi prima me ha sacado mi parte y un poco de elegancia un poco abajo, ¿no? Sería si me pusiera tan Claro, estrecha, una pues iba a falda. ser pues realmente como ando diariamente. Entonces, ¿acertado? Sí. ¿Sí? Sí, además le ha dado un toque de glamour que era lo que yo sabía que iba a darme. ¿Le quieres decir algo? Que la quiero mucho, que estamos muy orgullosos de ella, que por eso he venido aquí a que me dieras un cambio así radical y que te queremos mucho, estamos muy orgullosos de ti. Masculina es masculina. Es verdad. Eso ya no Que me hizo olvidará. gracia porque aunque somos primas y tal, dice, yo soy más masculina. Y yo le dije, yo más masculona. Bueno, ¿nos explicas el cambio, Natalia? Sí, sí. Quiero explicar el cambio. A ver. Ella es un mujerón. Entonces, las curvas, eso no hay que taparlo nunca. Hay que enseñar, hay que enseñar. Yo no tengo, pues yo hago otras cosas, pero ella que las tiene, claro, es que es un pibón. O sea, es Ay, ella me quiere mucho es también. de libro, no es No, lo sí, que decía sí. Cristina. Es como exuberancia, sexy, es maravillosa. Yo le veo hasta un punto como Beyoncé, no sé. No sé, así como... Sí, cuando salió de la puerta ¿A era que ese sí? rollo. Sí, Beyoncé cuando va así como Ladylike es esta onda. Yo me he inspirado ahí por ahí. Gracias. Entonces, pues eso, ¿para qué iba a tapar yo esta maravilla? Pues nada, un crop top y luego lo que bien dice ella, un poco para contrarrestar y compensar y darle un toque más sofisticado, lady, un poco retro también, que es un poco mi sello, no me voy a negar. Pues esta falda maravillosa y luego... Que me encanta, por cierto. Sí, muy bien. Y luego los estiletos, pues porque bueno, me parece un tacón súper sofisticado. Un poco Carmen. Sí, ¿no? sí. Los tonos de pelos más claros, la verdad que me he visto rara al principio, pero de repente... Te da mucha luz. Me he Nunca visto había más estado- joven. Sí, sí. Siempre había estado mucho más... Nalaya, yo creo que para estrenar este cambio de look tienes que cantarnos algo, ¿verdad? Y también quería decir una cosa, que viva las mujeres con curvas, por favor. Por favor. Que no estamos gordas, no nos obsesionemos. Mira, mientras Natalia te da el micrófono, te doy las gracias por querer sorprender a tu prima Natalia, por haberte puesto en nuestras manos, que sigas cosechando muchos éxitos. Muchas gracias. Y que la música dance siga reinando durante mucho tiempo. De hecho, voy a cantaros un tema Sí. que ha funcionado mucho en Sudamérica y en México también. Y bueno, vamos todos a bailar, ¿bailamos? Venga, va. Momento, que no nos hemos despedido. Que a vosotros os veo en el próximo programa, ¿eh? Ahora os dejo con el nuevo éxito de Nalaya, Arena. You can't believe it. I never want to let it go. So take my hand and let's put on a show. Everybody knows it's gonna be something. Get this party jumping, jumping. So don't ever stop being anything tonight. The truth is in